qué paz, qué calma, ¿no?, nos ha quedado en el corazón. Doy gracias a Dios por los talentos, los dones que Dios pone en cada uno de nosotros. He titulado este sermón El Valle de los Huesos Secos, y Friedrich Moritz, ya sabréis quién es más adelante, pero el Valle de los Huesos Secos sí que os suena seguramente. La experiencia de la fe es un viaje, es un camino dinámico que se nutre de vivencias en la comunidad, de enseñanzas que encontramos en la Biblia y de la práctica del servicio constante hacia los demás. Y sin embargo, igual que el cuerpo físico, la vida espiritual y la vida espiritual de una iglesia también puede enfermar y también puede morir. Y no es la primera vez que Dios habla de eso, porque en Apocalipsis 3:1 habla de la única iglesia que estaba muerta. Apocalipsis 3:1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Sé vigilante y guarda las cosas que están a punto de morir. El mensaje a la iglesia de Sardis. Hoy el mensaje no es fácil, pero creo que es necesario que nos lo hagamos. Porque creo que para crecer como iglesia, para sanar, necesitamos percibirnos sin esa imagen distorsionada de lo que nos creemos que somos. La mayoría de las veces pensamos que nuestra vida es ideal, o la proyectamos desde esa perspectiva, desde la idealización de lo que nos gustaría ser. Y cuando nos percibimos como personas y cuando nos percibimos como iglesia, nos percibimos en ese grado de fantasía y de idealización que a veces no es real. Así que nuestro primer reto esta mañana es tener un encuentro con la verdad y no con la idealidad. Así que vamos a hacer una catarsis como iglesia para ver cuál es nuestra verdad si dista mucho de nuestra idealidad. Muchos podemos estar viviendo vidas y vidas falseadas, y no porque no sean vidas de verdad, sino porque no las vivimos en la verdad, y eso es muy diferente. Esta semana he leído muchísimos libros acerca de crecimiento de iglesia. Hay libros hechos para diagnosticar el estado de tu iglesia, el estado de tu vida personal, de tu espiritualidad. Se han escrito muchísimo y seguramente tú tendrás alguno de estos libros que habla de la iglesia emocionalmente sana, de la espiritualidad. Pero leí una frase que me llamó la atención muchísimo y quise compartirla con vosotros esta mañana. Dice: una iglesia moribunda no necesariamente es una iglesia vacía. Puede estar llena de personas, pero carecer del espíritu vibrante, carecer de pasión, ausentes de compromiso y distantes los unos con los otros. Y me llamó muchísimo, esa frase me llamó muchísimo la atención. Porque la mayoría de las veces los rangos que utilizamos para decir que una cosa funciona es que produce. La iglesia no es una empresa y no tiene productividad, no podemos producir. Lo que podemos es compartir a Jesús. Pero ¿cómo sabemos que la cosa está funcionando bien? Pues generalmente los varones, los indicadores que nos dicen esto es el número de asistentes que vienen a la iglesia. Pero me llamó la atención que puede estar llena, pero carente de pasión, de misión y de sentido de fraternidad. El segundo reto es que quizás debemos dejar de interpretar el personaje que nos hemos creado de nosotros mismos y ser sinceros. La mayoría de las veces hemos creado una figura de nosotros que queremos proyectar para que los demás vean eso de nosotros. Y quizás dejar el personaje a un lado y ser reales nosotros nos puede ayudar a comenzar un proceso de crecimiento espiritual. Existen, ¿sabes?, dos palabras que a veces confundimos muchísimo y es la vergüenza y la culpa.
y aunque se parecen bastante, normalmente la vergüenza tiene que ver cuando nosotros nos comparamos con los demás. Y la culpa tiene que ver con el resultado de los actos que nosotros cometemos, ¿no? La vergüenza tiene que ver con lo que somos, y la otra, la culpa, tiene que ver con lo que hacemos. Por lo tanto, la primera distorsiona mi relación conmigo mismo, la vergüenza distorsiona mi relación conmigo mismo y la culpa distorsiona mi relación con los demás. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto, que la verdad, aunque pueda doler, deja menos cicatrices que la mentira. A veces nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo lleno de medias verdades, porque nadie se atreve a decir mentiras, llenos de medias verdades. Pero te digo una cosa, la verdad no deja cicatrices como sí lo hace la mentira. La mentira es destructiva y su origen no es divino. Es el padre de la mentira, que miente desde el principio. Y quizás hace falta ser valiente y no temerle a nuestras debilidades. Por eso te advierto, y eso sí, nunca se sale ileso de estas conversaciones que hacemos hacia adentro. No sé si te has enfrentado alguna vez a ti mismo en esa reflexión hacia adentro. ¿Cómo yo soy? Nunca se sale ileso. Quien se aventura a ese diálogo interno se expone a un examen de conciencia y nadie sale igual que entró a ese examen de conciencia. Algunos de los indicadores que marcaban estos libros acerca de la salud de una iglesia, decía, cuando hay baja participación, es un indicativo de que la iglesia necesita sanar algunas áreas. La participación en los grupos pequeños, en los estudios bíblicos, en las actividades de la iglesia, una participación baja puede sugerir desinterés y falta de compromiso. El segundo indicativo, relaciones superficiales. Estamos rodeados de gente, pero solos. La relación entre los miembros es reducida a la simple cortesía de buenos días, feliz sábado, ¿cómo estás? No quiero saber, solo cómo estás. Tercera, falta de unidad. Una iglesia se sana, se valora por la unidad, por el apoyo que se recibe cuando un miembro del cuerpo se resiente. 4, falta de estrategia. Cuando una iglesia no tiene visión ni plan estratégico para alcanzar al mundo, se autoconsume, se devora a sí mismo. 5, líderes desmotivados. Puede ser que los líderes estén demotivados y esa desmotivación o desilusión no inspire a la iglesia. 6, falta de compromiso con la misión. Cuando una iglesia no se compromete con la misión por los demás, demanda atención personalizada. Es una iglesia que consume iglesia, se lleva, pero no deja. Si todas las victorias de nuestra iglesia están en el pasado, en lo que fuimos, porque esto es lo que pasa, las iglesias moribundas adoran el pasado, lo que fuimos. Si todas nuestras victorias como iglesia están en el pasado, tenemos un problema. Y es hora de despertar. A veces el Señor nos lleva a valles de huesos secos. Y dice el texto, la mano del Señor me llevó a un valle de huesos secos. Y yo me pregunto, porque a mí me encantaría que Dios me llevase a otros lugares, pero a veces te lleva a lugares de valles secos. ¿Y con qué propósito? Para hacerte esta misma pregunta que le hace al profeta. ¿Piensas que estos huesos secos pueden volver a la vida? ¿Piensas que podemos hacer algo para que esta iglesia sea y no piense en lo que fue?
puede reverdecer lo que está seco en nosotros. Hay tantas cosas en la vida que se pueden secar y no sé cuántas cosas se han secado alrededor tuyo. Quizás algunos estamos aquí, el matrimonio está seco y muerto y más que seco. Quizás ni dormís en la misma cama ni os dirigís la palabra. Algunos habéis perdido vocación, habéis perdido el sueño de llegar a ser, de alcanzar, habéis perdido la visión, la pasión, habéis roto relaciones, habéis secado la espiritualidad, el servicio, la misión, el compromiso. No sé cuántas cosas se han podido secar a nuestro alrededor. Pero yo soy tan mal jardinero que cuando me regalan una planta hasta el cactus se me muere. Y es difícil, Así que no me regaléis plantas. Bueno, tengo una planta de calanchoe que vive por ahí por la misericordia de Dios. Si las cosas no se nutren, se secan. ¿Qué hay seco en tu vida? No sé cuántas cosas se han podido secar en tu vida, pero sé que el Señor me ha puesto este mensaje en mi corazón toda esta semana para que hable acerca de esto. Él mandó la mano del Señor, aunque me gustaría que me llevase a verdes pastos, a veces me lleva a lugares secos para algo. Porque el valle seco de esos huesos secos es el lugar donde se toman decisiones de vida y muerte. Cuando tú eres consciente de la realidad es cuando te haces la pregunta, ¿qué voy a hacer para cambiar esto? Cuando nadie se atreve a enfrentarse a esos miedos y pararse delante de Dios y de su propia conciencia, quitarse el personaje que se ha puesto y preguntarse realmente, ¿puede reverdecer lo que está seco en mí? ¿Puede volver lo seco de esta iglesia a reverdecer? ¿Qué piensas? Porque aunque nadie lo diga, todos pensamos que podríamos ser mejores. Pero paradójicamente pensamos que los demás deben comenzar ese proceso. Pero Dios quizás te lleva al desierto de huesos secos para que el proceso comience contigo. ¿Qué se ha secado en tu vida espiritual? ¿Qué se ha secado en tu casa? ¿Me permites abrir el corazón esta mañana? Yo sé que no es un mensaje fácil, pero lo quiero hacer. ¿Sabes? Es realmente doloroso ver la escuela sabática vacía de ti. Verla vacía de ti. Es realmente desolador. Es triste comenzar el servicio de culto y notar tu ausencia. Es difícil empezar el servicio de culto, la iglesia medio vacía y al final casi la iglesia llena. Es muy difícil aceptar las ausencias de este cuerpo de Cristo en las actividades de la iglesia. Y no me puedo resignar a eso, aunque quizás tú sí te puedes resignar y quizás el problema sea yo y no tú, y por eso le pido a Dios que si he sido piedra de tropiezo para ti, que Dios me perdone. Pero Dios le dijo al profeta, profetiza sobre esos huesos y diles, oíd la palabra de Jehová. Y este es el mensaje que tengo para ti en esta mañana. Si te sientes seco, seco en gran manera, si sientes que tu iglesia se ha secado en gran manera, que tu pasión por la casa de Dios se ha secado en gran manera, que si tu pasión por la oración se ha secado en gran manera, si tu pasión por orar se ha secado en gran manera, que oigas la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, al espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, más bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tendremos que dar cuenta. Así que nos conviene escuchar la palabra de Dios porque Dios de ninguna manera puede ser burlado. Muchos adventistas hoy día tienden a vivir su cristianismo como si fuese simplemente una relación personal con Dios. Y nada más, una relación personal con Dios. Aunque eso sí, saben que esa relación personal tiene algunas implicaciones con las cosas que deben hacer, se olvidan de lo que es realmente necesario. Por eso, aunque no asisto, me dicen, mi relación con Dios está inalterable. ¿Os ha dicho esto alguna vez alguien? ¿Lo habéis pensado en algún momento de vuestra vida? No asisto, pero mi relación con Dios está inalterable. ¿Seguro? Sí, todos los días leo la Biblia, hago la oración, entrego mis diezmos. Mira, lo de leer y orar la Biblia te haría entender que la relación óptima con Dios nunca se disocia de la relación óptima con el cuerpo de Cristo. Cuando tú te bautizaste en el cuerpo de Cristo. No te bautizaste en el vacío de tu persona. Te bautizaste para formar parte del cuerpo de Cristo, del cual la cabeza es Cristo. La relación óptima con Dios también requiere una relación óptima con el cuerpo, que es la Iglesia. Y lo de los diezmos, dejémoslo por esta vez, porque tú, Dios, el tesorero de esta Iglesia y yo, sabemos la verdad, pero dejémoslos para otro momento. A fin de cuentas, pensamos que los cristianos somos personas que en virtud de nuestra reconciliación con Dios también hemos sido reconciliados con el pueblo de Dios. Fíjate el texto de Hechos 9:4, hablando de Saulo, cómo Jesús, cuando Saulo iba con cartas a Damasco para eliminar al pueblo de Dios, cómo Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Jesús se identificó con la iglesia de tal manera que dijo, cuando tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿Te identificas tú con esta iglesia como lo hizo Cristo? Porque eso es una buena reflexión. ¿Te identificas tú como lo hizo Cristo? Sí, necesitamos cambiar muchas cosas, necesitamos mejorar. Dice Elena White, la iglesia necesita ser reprendida, tiene que hacer muchos cambios. Pero cuidado, que es lo que Dios más ama en esta tierra. Que nadie se atreva a levantar una mano contra la niña de su ojo derecho. ¿Sabes que a fin de cuentas Dios, cuando pensó en el concepto de iglesia, no pensó en un lugar, pensó en un pueblo? La iglesia no es un lugar, no es un edificio. La iglesia no es un punto de encuentro, de predicación. No es un lugar donde se proveen servicios espirituales. La iglesia es un pueblo. El pueblo de pacto que fue comprado con un precio altísimo, la sangre de Cristo. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, Cristo nunca se entregó por un lugar como este. Pero Cristo se entregó por ti. Cristo se entregó por un pueblo. Y por un pueblo que a veces es muy diverso y muy plural. Y sigue siendo un pueblo y no una estadística. La iglesia no es un lugar, pero tampoco es una estadística. No es más los 380 miembros que tiene Urgel, de los cuales falta la mitad. Ni siquiera es una distribución geográfica, ni una cuestión de inclinación teológica, de preferencia. La iglesia no es una estadística de cuántos autóctonos o cuántos catalanes quedamos, ni de cuántos rusos se nos han ido de la iglesia, por cierto, ni de cuántos ucranianos no se acaban de integrar, ni de cuántos latinos no paran de llegar,
ni de cuántos búlgaros participan o no, y de cuántas jóvenes nos quedan en la iglesia. La iglesia no es una estadística. La iglesia es un pueblo y muy diverso. No se trata de estar juntos en el culto, sino ser un pueblo el resto de nuestras vidas. Cuando el pueblo sea uno, dice la palabra de Dios, entonces el Señor vendrá a buscar a los suyos. Somos hermanos, venimos de lugares distintos, con preferencias, inclinaciones, tendencias completamente diferentes, pero en la multiforme gracia de Dios, Dios nos llama a ser un pueblo con un propósito y con una misión. Estamos aquí para algo, y es para preparar a esta tierra para el encuentro con Cristo. Cuando la iglesia pierde esto de la mente, la iglesia se pierde en otras muchas tonterías que no edifican y que nos impiden avanzar. Mira lo que Jesús pensó acerca de quiénes eran realmente sus hermanos y hermanas. Porque me da la sensación, y es una de las particularidades de las iglesias grandes, solimos venir a la iglesia y hablar con los mismos de siempre, tener un círculo relativamente cerrado, y nos cuesta abrirnos a tratar con los demás. Incluso algunos vienen a esta iglesia porque pasan desapercibidos. Por ser tan grande, nadie te pregunta, nadie te cuestiona. Marcos 3, del 32 al 35, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y esta pregunta te la hago a ti también. ¿Quién crees tú que es tu madre y quién crees que es tu hermano? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mi padre, y mi hermano y mi hermana, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y esa es mi hermana. Y creo que aquí hay mucha gente que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, sois mis hermanos y sois mis hermanas. Así dice Jehová el Señor a este hueso seco, que soy yo, no sé si tú, pero a este hueso seco el Señor le dice: he aquí yo voy a hacer entrar en ti el Espíritu y vivirás. Y eso es una buena noticia. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es el gozo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu de Dios entre en nosotros, te aseguro que nuestro amor se va a transformar en cariño hacia los otros que están a tu lado. La alegría se va a convertir en plenitud de vida. La paz se va a convertir en sosiego. La paciencia en buena voluntad, en empeño. La amabilidad en un sentido de compasión con el corazón del que está a tu lado. La bondad con la convicción de la santidad básica que se debe todo aquel que tiene la imagen de Dios. La fidelidad, porque te va a llevar a involucrarte en compromisos cada vez más leales con Cristo. La humildad, que se va a transcribir en una vida ejemplar, dependiendo constantemente de Cristo. El dominio propio se va a transformar en una vida ordenada, en una vida llena de sabiduría. Pero pienso que este proceso es un proceso gradual. Y Dios se lo dice así al profeta, Ezequiel 37, 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, y yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron con los huesos, después vino los tendones sobre ellos,
la carne subió, la piel recubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Que los huesos comiencen a juntarse y luego cubrirse de piel. Esto es un proceso fascinante que creo que cuando Jesús venga, si quieres saber cómo será la resurrección, será algo similar. Dios no necesita materia para resucitarnos. Pero tuvo que impresionar a aquel profeta en aquel valle de huesos secos, que seguramente una extensión grande por alguna batalla, que los huesos se moviesen, que se articulasen, que se uniesen y creciera piel. Y me parece extraordinario cuando algo está desunido y diseminado por la tierra. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios que es capaz de unir lo que está roto, lo que está separado y lo que está seco? Pero lo hace con estructura. Primero hay que generar una estructura para después llenarla de espíritu. Y aquí la pregunta que te hago: ¿qué estructura necesitamos nosotros como iglesia para empezar a unir esos huesos? Así funciona la restauración en nuestras vidas. A veces puede ser un largo viaje y cada etapa cuenta. Aunque no seamos lo que deberíamos ser todavía, cada etapa cuenta. Y la transformación tuya es un testimonio del poder de Dios para restaurar lo que se ha roto quizás en este lugar. Y cuidado con aquellos que solamente podéis ver huesos secos en este lugar. Porque cuando tú ves huesos secos, Dios ve un ejército. Y eso sí que es maravilloso. Lo que tú y yo podemos ver de los demás o de nuestra propia vida es que estamos muertos y secos. Pero Dios, cuando mira esos huesos secos y muertos, no ve huesos secos, ve un ejército. Y yo veo un ejército aquí también, de personas que queremos ponernos al servicio del Señor. Pero necesitamos primero escuchar la palabra de Dios. Y escucharla para aprender, no para atesorar. Porque a veces estudiamos la Biblia para atesorar información, pero nunca para transformación. La Biblia nunca es para información. La Biblia tiene que causar una transformación en nuestra vida. Y si no está haciendo, lo estás haciendo mal. Por eso estás seco y viejo. Seco solo, viejo no. Viejo no hay nadie, seco. Ezequiel 37, 8, del 9 al 10 dijo, y me dijo: profetiza al Espíritu, y profeticé al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande en gran manera. Dios también le dice a Ezequiel que profetiza al Espíritu para que traiga vida. Cuando el aliento entra en el cuerpo, las personas cobran vida. Hay mucha gente que anda como un muerto viviente, solamente pellejo, hueso, carne y tendón, pero nos falta el Espíritu. La historia de Ezequiel nos recuerda que a veces, aunque parezcamos huesos secos, Dios siempre tiene la última palabra en nuestra vida. Y Dios va a restaurar a su pueblo, Dios va a restaurar nuestra iglesia, Dios va a restaurar mi vida, Dios va a restaurar mi hogar, Dios va a restaurar a mis hijos y también a los tuyos. Quiero que me pongáis la pintura de Friedrich Moritz Ress. No sé si la podéis proyectar. Esta es una pintura que estuvo mucho tiempo expuesta, desconozco si ahora lo está, en el Museo del Louvre, en París. Esta pintura está basada en una escena de un concurso de ajedrez
y está datado en la fecha de 1888. Para nosotros los adventistas, muy interesante. Desde que se hizo ese cuadro, esta pintura representa al diablo jugando al ajedrez, que por cierto, mañana es el Día Mundial del Ajedrez, y es muy interesante que el Señor quiera usar esto para ti en esta mañana. Es un deporte realmente donde la capacidad intelectual y la visión y la estrategia juegan un lugar súper importante. En este escenario tenemos al diablo jugando contra un joven y parece que está en jaque mate. De hecho, el nombre del cuadro se llama Jaque Mate, ¿no? Jaque mate es cuando el rey está a punto de morir y no te queda más vida. Y parece que en este juego, que es el juego de la vida, Satanás parece que se ha jugado la vida de este joven. Si él gana, le quita la vida. Satanás está con una postura arrogante, segura de sí mismo, echado hacia atrás, sabiendo que lo tiene todo ganado, pero el joven está intentando encontrar una forma de escapar de esa situación. Y como lo que está en juego es su vida, evidentemente la tensión es suprema. Pero hay una anécdota acerca de este cuadro. Un día, Paul Murphy, que es un genio del ajedrez y es campeón del mundo de ajedrez, visitando el Museo del Louvre, se quedó mirando fijamente este cuadro y nosotros a lo mejor no lo percibimos y la distancia tampoco nos permite quizás, pero él empezó a contarle el número de fichas que estaban fuera del tablero y la posición que había en las fichas en el tablero. Y se quedó mirando durante mucho tiempo ese tablero y llegó a la conclusión que el título que tenía estaba equivocado. No debía llamarse jaque mate porque por el número de piezas que quedaban, todavía el joven tenía un último movimiento. Y un movimiento que precisamente le daba la vuelta al juego. Y me llama la atención ese detalle, porque a veces pensamos que nuestra vida está ahí en jaque mate, que mi vida espiritual está en jaque mate, que mi hogar está en jaque mate, que mi trabajo está en jaque mate, que mi iglesia está en jaque mate. Y nos desesperamos, pero esta es una gran noticia. Todavía Dios tiene un movimiento más que hacer. Y ese movimiento nos va a dar la victoria. Dios tiene un movimiento más para cambiarlo todo. Y no sé si estás feliz con eso, querida iglesia. Dios tiene un movimiento más que hacer en tu vida y lo va a cambiar todo. Pero tienes que confiar en ese movimiento. Dios tiene un movimiento más para esta iglesia. Y eso es una gran noticia. Dios tiene la última palabra sobre nosotros. Y aunque ahora no seamos lo que fuimos, todavía no somos lo que seremos cuando Cristo acabe su obra en nosotros. Por eso te animo a que salgas de tu rutina, de tu estructura mental y personal y pienses, Señor, ¿qué más puedo hacer para que este hueso seco vuelva a la vida? Quiero escuchar tu palabra, quiero recibir tu espíritu. Si esa es tu voluntad, te voy a pedir que me acompañes en esta breve oración, así como estás. Yo terminaré mi oración y te voy a dejar 2 minutos para que tú hagas esa oración tuya con Dios y le permitas a Dios hacer este último movimiento en tu vida. Amado Padre, Dios nuestro, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú eres capaz de hacer posible lo que es imposible para nosotros. Porque aunque parece que no llegamos, Señor, tú siempre tienes una puerta, una respuesta y una solución que nos va a cambiar por completo. Gracias, Señor, porque tus promesas nunca fallan. Porque no te has desanimado con este pueblo, porque sigues amándonos, Señor, de manera incombustible, porque sigues creyendo, Señor, que todavía no hemos dado lo mejor de nosotros y porque tú, en vez de vernos como huesos secos, nos ves como un ejército lleno de tu espíritu y lleno de tu palabra.
Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.